¿Puedo hacer un pis? Sí, 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 porque mientras voy conectando y va entrando ahora sí la gente. Así me aseguro. A ver, Lu, ¿me cuentas? Hola, gracias por conectar. Estoy esperando que empiecen a entrar. Ahora vamos a empezar en un momento. Le voy a mandar a las chicas del grupo si quieres el link. A ver, ¿dónde está? Vale, sí. Bueno, no había dicho nada. Ahorita está... Voy a apagar el teléfono. Supuestamente ahorita, Lucas, ya en un breve la vas a empezar a ver por Facebook y cierras la puerta nomás para no escucharte. ¿Se ve? ¿Aquí no? Ya. Perdón, ya estaba pudiendo poner para compartir en el Facebook también, que es primera vez que hacía eso, así que me estaba demorando, perdón. A ver si voy a silenciar también mi celular. Mariano, sí te llamé, gracias, pero ya solucioné lo que tenía que solucionar. Ya, voy a poner en silencio esto. Lo estoy compartiendo en 2 emociones en el Facebook. Ya, buenísimo. Voy. Gracias a la gente que se ha conectado puntual. Estamos esperando. Bueno, en realidad yo creo que 11:15, en 2 minutitos más, empezamos con quienes están y ya se van poniendo al corriente.
para quienes acaban de conectar o recién están usando Zoom, si quieren ver la pantalla dividida en las dos, al lado derecho, si están en una computadora, dice vista del hablante, y ahí pueden poner si quieren vista de galería, para que salgamos una a una, o si es que queremos vista de hablante, para las dos al mismo tiempo. Y si es que están en un celular, en un móvil, solo lo deslizan para el lado derecho y ahí se puede ver distinto. Igual esto está siendo grabado, más adelante lo vamos a subir para que puedan ver cuando quieran. Y nada, en breve entonces empezamos con Carola Pérez, ella es de España, gran amiga, que la quiero muchísimo y la admiro muchísimo. Igualmente, querida. Qué lindo tu imágenes atrás, también con la de Frida, ¿no? También tengo ahí mi Frida y hagamos. Los dos, tengo los dos. Sí, Aquí están acompañando siempre. está bien. Bueno, voy presentando que mi nombre es Francesca Brivio, soy presidenta ejecutiva de Cannabis Gotas de Esperanza, una asociación sin fines de lucro que busca sobre todo dar esperanza. Nos importan los proyectos de educación, nos parece fundamental una regulación acompañada de educación y no más prohibición. Peleamos por las 3 vías de acceso, la ley, ¿no?, que tenemos es por laboratorio, falta que se implemente todavía de una manera ágil y real para que podamos tener un acceso real de la medicina. Hasta el momento solo hay una farmacia en todo el Perú, un país de más de 30 millones de habitantes con 24 departamentos, en una sola farmacia tenemos, y tenemos solo uno de los componentes, que es el CBD, que está bien, pero nuestra ley permite el THC y los demás cannabinoides, entonces no habría razón para no poder tener la variedad de productos y formas de usuario también, porque nuestra ley es de cannabis y derivados, entonces no debería ser solamente el aceite, ¿no?, que está muy bueno, pero no es lo único que necesitamos. Peleamos por las 3 vías de acceso, como lo dije, la de laboratorios, el autocultivo y el cultivo asociativo también para uso medicinal, pero todo eso, como decía, acompañado pues de educación y de una regulación. Hacemos incidencia política porque tenemos claro que desde lo privado podemos hacer muchas cosas, pero no vamos a poder reemplazar nunca una política de Estado. Entonces nos interesa una política de salud pública que pueda ayudar y acompañar a la mayor cantidad de peruanas y de peruanos. También somos receptoras de donaciones para medicina o alguna de las cosas que se necesita, voluntariados o lo que sea, para los talleres que hacemos para personal de la salud, para pacientes, talleres de autocultivo y de información, sobre todo para que nuestras más vulnerables, que generalmente son las adolescentes, también tengan un uso informado, ¿no? Somos guardianas del derecho a intentar. Ese es lo que nos parece principal, sensibilizar pues a la sociedad civil en general, al Estado, que somos todos, y al personal de salud en general, y de eso es a lo que nos abocamos. Entonces hemos empezado este ciclo internacional de charlas, porque, bueno, también lo de cannabis no es solo aquí en Perú, ¿no? Es una problemática que se da en el mundo, y para esta mañana y tarde en España he invitado a Carola Pérez, que ella es una paciente, empezó esto como paciente, ella nos va a contar un poco su historia, que a mí personalmente me conmueve mucho y me inspira mucho, y todo eso la ha llevado también al activismo, y ella es presidenta de una asociación de pacientes Dos Emociones y también del Observatorio Español de Cannabis Medicinal, que yo creo que es uno de los punteros, digamos, en el mundo con información, credibilidad y responsabilidad, y con cariño y cuidado a pacientes. Y por eso me encanta esta conversación, aparte porque comparto con Carola de sacar de una situación de dolor algo positivo y darte una misión en la vida y un propósito, y terminar agradeciendo, ¿no?, lo que pasa, y no por una cosa de mártir ni mucho menos, sino porque de verdad uno siente este agradecimiento por todo lo que la vida igual tiene sus misterios y nos lleva a esto. Entonces estoy encantada de poder compartir con Carola. Gracias, Carola, por estar aquí.
Gracias a ti, gracias a toda la gente que va a dedicar un ratito a escucharnos y ojalá puedan aprender y podamos compartir y contestar las preguntas que la gente quiera hacer. Gracias. Bueno, nada, cuéntanos un poquito cómo, cómo empieza tu vida médica, digamos, y todo el viaje. Bueno, la vida médica comienza demasiado pronto, por desgracia, ¿no? Justo ahora en el mes de julio cumpliré 30 años de dolor de los 41 que tengo. Yo me caí de pequeñita, era una niña muy deportista y bueno, pues tuve una caída muy grave de 3 metros de altura en la que me rompí el coxis, que son como las últimas vértebras de la columna, que mucha gente le llama como el hueso del mono o el rabo del mono, como que no tiene ningún tipo de utilidad, pero realmente tiene muchísima utilidad, ¿no? Entonces, bueno, a la edad de 11 años, pues esto, me caigo, de repente cuando me caí, pues sentía que no podía mover las piernas, me asusté mucho, pero bueno, también cuando haces mucho deporte estás muy acostumbrada a lesionarte, entonces al principio no le di mucha importancia, hasta el punto que tardé un año en decirle a mis padres que me dolía la espalda y mi padre me decía, ¿pero qué te pasa? Y yo, que me duele la espalda. Y mi padre, ¿pero qué te ha pasado? Y yo, pues que me he caído. Y mi padre, ¿pero cuándo? Y le dije, ¿te acuerdas el año pasado cuando estuvimos en Cataluña de vacaciones, tal? Digo, pues me caí ahí. Y de repente, bueno, fuimos corriendo al médico y el doctor dijo que cómo era posible que había podido estar un año con el coxis roto y sin decir nada. Y entonces, bueno, pues a esa edad ya comienzan a hacerme unas infiltraciones con unas agujas muy grandes en el hueso roto para intentar paliar el dolor, metiendo anestésicos y demás. Cuando acababa la escuela, cada día el colegio, tenía que ir a rehabilitación todas las tardes. Eran rehabilitaciones muy poco individualizadas, no había entonces tampoco mucha fisioterapia. Estamos hablando de, pues estamos hablando del año 90 o de los años, sí, más o menos por ahí, soy del 78, pues sí, tendría Yo también. más o menos. Entonces me metían en unas bañeras muy grandes, con agua a presión, como un poco para engañar al, bueno, para ver si el hueso se recolocaba, aunque estaba roto, astillado y tal, y aquello no sirve de nada. Y bueno, pues cuando ven que ya no es posible, el médico que me lleva pues desde los 11 a los 18 les dice a mis padres como, bueno, queda una última opción, que es retirar, quitar este hueso, pero yo no lo voy a hacer porque sé que esto no queda bien. Entonces, bueno, pues buscar otro médico, otro cirujano que opere. Y así fue, buscamos otro médico, que era uno de los más caros de Madrid entonces, cobró un dineral y luego nos enteramos a posteriori que nunca había quitado un coxis. Entonces, bueno, me operan, me quitan el hueso, o sea, los huesecitos, y de repente empezó a sentir un dolor distinto, un dolor, o sea, el dolor primario de la caída era un dolor seco, era un dolor de postura incómoda, era un dolor de no poder estar sentada mucho tiempo, pero de repente no solo me queda un poco dolor miembro fantasma de algo que no tengo, pero me sigue doliendo, sino que se crea un dolor neuropático, es decir, algo tocaron en los nervios de la zona donde está la espalda, que además es una zona muy delicada para las mujeres, para las mujeres en especial, perdón. Y de repente dije, hostia, aquí algo no va bien, esto no ha quedado bien. Y bueno, el médico decía que sí, que la operación había ido perfecta, pero que bueno, que sería como un efecto secundario, ¿no? Y aquel diagnóstico era un dolor neuropático. El dolor neuropático, para la gente que no lo conoce, pues se le denomina la muerte en vida porque es un dolor muy incapacitante, es un dolor que no atiende a razones, que no atiende a patrones, bueno, atiende al patrón del frío, mal con el frío, mal con el estrés, mal con la ansiedad, mal cuando hay un disgusto, cuando discutes con alguien, ¿no? Tiene como muchos factores, el clima, el estrés, eh, pero yo no podía manejarlo, ¿no? Y era como que si yo me he operado, en principio no debería ocurrir esto, entonces, ¿Y bueno, cuántos tienes años como tenías, perdón? ¿Ya ahí cuando te de operaron? 18, claro, porque tenían que esperar a que parara de crecer. Yo no soy una mujer alta, entonces hasta que no paraba de crecer no podían quitar un trozo de espalda, ¿no? Y mientras Eh, habías estado tomando mucha medicación, igual desde pequeña te dan, o Me eran daba las infiltraciones. medicación, pero no, por ejemplo, opiáceos o benzodiazepinas, ¿no? Tirábamos más paracetamol, nolotil, mucha infiltración, que eso daña mucho porque al final es muy agresivo para el cuerpo. Eh,
pero no, de momento se iba paliando un poquito así, ¿no? Y yo intentaba seguir haciendo deporte, un poco para que la espalda no perdiera fuerza, tampoco perder masa muscular y demás. Pero en los 18, después de la operación, ahí es cuando viene el horror. Y de hecho es que luego los coxis no se han de quitar, o sea, no se, da igual, pero lo quitaron, ya está hecho y no hay que darle vuelta atrás. Entonces ahí es cuando ya tengo ese dolor de miembro fantasma porque me seguía doliendo a que no lo tuviera y luego el dolor de la neuropatía, que ese dolor, pues eso, es un dolor quemante, punzante, muy incapacitante, pierdo el conocimiento, o sea, llega un momento que no Claro, he puedes leído que estar. te desmayas del dolor, ¿cierto? Que a veces es como que te sube un Sí, dolor y me caigo. y te caes. Sí, ya me pasó que me caí, me rompí la mandíbula, me arranqué estos 2 dientes, o sea, caí de cabeza. Entonces es verdad que cuando viene el dolor neuropático muchas veces lo puedes cortar. Ahora ya lo podemos cortar con cannabis o con un rescate, pero entonces no había nada. Entonces, de esto que tú crees que llegas a un sitio, a un sofá, a una silla y de repente te caes y ahí no llegas a ningún lado. Y ahí es cuando de repente ya, pues bueno, el médico dice que todo ha ido bien, que bueno, que es un efecto secundario, que tengo que aprender a vivir con ello. Luego ven también que hay unos quistes en la médula que se llaman quistes de Tarlov, que los tiene mucha gente, pero en algunas ocasiones son súper molestos. Y si estos quistes están dentro de la médula, por lo cual no se pueden quitar, o sea, te podrían o sacar el líquido, pero al estar dentro del canal medular se vuelven a llenar rápido. Si te lo quitan por infiltración, te los pueden vaciar, o hay que trepanar el sacro, sacar los quistes y bueno, tiene un riesgo horrible, ¿no? Y esto es lo que me hace pues tener que estar 15 horas al día tumbada boca abajo a día de hoy. Pero bueno, volviendo al momento previo, o sea, justo posterior a la operación, ahí es donde empieza la segunda parte de esta tortura, que es la parte de las medicaciones, ¿no? La parte de médicos empiezan a medicarme muy joven, yo estaba estudiando la carrera, estaba trabajando y me empiezan a dar medicaciones muy fuertes, ¿no? Pues mucho opiáceo, mucho benzodiazepina, me llegaron a dar hasta litio, o sea, cosas como súper extrañas. Y ahí es donde empieza el verdadero calvario, porque además estas medicaciones como que al principio hacen un poquito de efecto, pero luego cada vez necesitas más dosis, necesitas dosis más pronto y ya llega un momento en el que estás pendiente del reloj para ver cuándo te toca la siguiente pastilla. Y ya de repente te das cuenta que ya no solo eres paciente de dolor, sino que además eres adicta, tienes un problema de adicción muy severo, ¿no? Entonces eso se fue yendo de madre, de madre, de madre, hasta tener 2 sobredosis, una de benzodiazepinas, de tranquimacin, lorazepam, y otra de opiáceos. Y, y claro, los médicos decían como tienes que desintoxicarte y era como ya, pero ¿qué me das a cambio? O sea, no había nada. No, ¿y cómo vivo con este dolor? Luego sí he entendido con el paso del tiempo que los opiáceos a altas dosis producen hiperalgesia, es decir, pueden empeorar el dolor aún, pero tú en ese momento no lo entiendes. Los médicos me colocan 2 pilas, 2 neuroestimuladores con un cableado a la zona de la espalda Te donde vuelven a está. operar. Sí, me vuelven a operar, me plantean ponerme 2 pilas que te operan despierta, boca abajo, entonces te colocan como 2 pequeñas baterías con unos cables que van a los nervios dañados de la médula, o sea, de la zona del sacro y demás. ¿Qué es lo que ocurre? Que ellos no ven lo que está roto. Entonces lo que tienen que hacer es operarte despierta. Entonces tú estás boca abajo en el quirófano y empiezan a dar un calambrazo y claro, tú estás abierta en canal bueno, con todo esto. Entonces, esto fue otro gravísimo error porque me lleva 10 veces al quirófano, más. Wow. Eh, Mientras estás trabajando, mientras estás haciendo cosas, entonces no había mucha gente con neuroestimuladores, pues no podías pasar por arcos de seguridad, pitabas en las tiendas, yo soy muy delgada, entonces me los clavaba boca arriba, podías tocar perfectamente el cable, o sea, estaba dentro del cuerpo, pero tú lo podías agarrar con la mano perfectamente. Y ahí llegó un momento que le dije a los médicos, se acabó. O sea, a mí quitadme esto de aquí porque solo me hacéis que dañarme, porque tenían que abrir por 4 sitios a la vez. O sea, partíamos de una cicatriz pequeñita de quitar un coxis y de repente me encuentro con una cicatriz y 4 más. Porque tenían que ir los 2 pilas con los 2 cableados por donde tenían que entrar por los huesos del sacro, por los agujeritos del sacro donde van esos cables. Y ahí ya fue una situación horrible porque nada funcionaba, porque la medicación no, porque era adicta a ella, entonces tenía que tener mucho cuidado y ya era
Lo único que, bueno, tuve una hemiplegia, me quedé en medio lado absolutamente muerto. Tenía este bracito así, el cuello así, o sea, no podía ni hablar de la cantidad de medicación que llevaba, o sea, era horrible. Y ya era todo el rato pidiendo ayuda para morir, o sea, ya estaba ahí en un túnel que era bastante complejo. ¿Cuántos ¿Y puntos tienes? cuántos puntos? Más o Ahora menos. mismo, de costura. Ah, sí, en la espalda. Pues las 2 últimas operaciones han sido 213 grapas, más 50 puntos, y las otras anteriores normalmente eran 10 grapas, 10 grapas, 3 grapas, 3 grapas, ¿no? Pero claro, te clavabas el pantalón, toda la braguita, todo, todo. Wow. Y bueno, pues ya mis padres, imagínate, ¿no? Viéndote sufrir desde niña, intentándolo todo, hemos ido a todo tipo de terapias en España, fuera de España, y solo nos hacían que sacarnos el dinero y ¿Qué nadie efectos solucionaba. adversos sentías más fuertes de la medicación tradicional que es occidental, por decirlo? Pues lo peor fue que la dosis era tan alta que llega un momento que tú ya no estás, no estás. O sea, ya eres una persona simplemente pendiente del reloj para cuando te toca la siguiente pastilla. Muchas veces te tomas la pastilla y no te acuerdas que te la has tomado y te la vuelves a tomar, que esto es un clásico también de las hipermedicaciones. Bueno, cero líbido, por supuesto, cero memoria. O sea, de hecho ya hay 3 años de mi vida que no recuerdo casi nada. Me tienes que recordar y puedo hacer memoria porque de tanta medicación no podía. Perdía el apetito, tenía mucho insomnio, luego dormía por el día, o sea, una higiene del sueño absolutamente rota. Y lo peor era la depresión, o sea, la adicción y la depresión y la hiperalgesia que producían estas altas dosis de opiáceos, sobre todo, yo creo que fue como un poco lo que me remató. Entonces, bueno, ya pido que me quiten estas 2 pilas, entonces, claro, de tanto abrir la zona ya se queda muy mal y empiezo a escararme, no sé si sabes lo que es una escara, ¿no? Cuando una persona que igual está en silla de ruedas o está muy encamada se clava los huesos, entonces se abre la piel, se hace una herida y eso puede crear una infección en sangre. Entonces, mis 2 últimas operaciones han sido estéticas, no para dejar la zona bonita, sino para intentar acolchar un poco el glúteo y que al sentarme no se me abriera tanto la piel y no tuviera riesgo de muerte por infección. Entonces, bueno, pues así todo ha sido un disparate. Luego ya diagnostican eso, una fibromialgia y fatiga crónica asociada a tanto dolor, a tanto sufrimiento. Y por otro lado, estos quistes que también van dando un poquito de guerra, pero bueno, de momento están controlados, por lo cual bien. Y el cannabis pues entra en un momento en el que yo ya estaba absolutamente desesperada, en el que además tenía una pareja que era músico, que fumaba muchísimo y entonces, bueno, yo veía en casa lo que ocurría con el abuso de la planta. O sea, una persona pues que al final no era productiva, estaba todo el día fumada, no hacía caso, bueno, tenía un hijo, no le atendía, o sea, entonces el cannabis para mí no lo contemplé como una opción, primero porque no llegaba a conocer bien, bueno, he de decir, perdona, que con 14 años me fumé un porro y en agosto acabé en el hospital con muerta de frío, me dio una hipotermia y acabé como morada, tiritando en el mes de agosto, que haría 40 grados en Madrid de temperatura. Entonces le tenía mucha manía al cannabis porque no me sentaba bien. Me bajaba mucho la tensión, yo soy hipotensa, me bajaba mucho la tensión y no me sentaba bien. Y luego tenía esta pareja que abusaba mucho de ello y yo veía que no era una persona productiva y que, bueno, que aquello no va a ir a buen sitio. Pero esta persona es verdad que me preparó una infusión de leche un día con flor seca de cannabis y de repente, es que además no se me olvida el momento, ni dónde estaba, ni a dónde estaba mirando, ni la ventana que tenía enfrente, porque de repente noté como un alivio, ¿no? Yo estaba metida en un túnel en el que no había nada de luz, o sea, era muy complicado, nadie entiende el dolor, pues qué buena cara tienes, pues no se te nota, pues ya mejorarás, pues no sé qué, y tú es como, no, que esto está dañado y está dañado para siempre y tienes que prepararte para vivir con esto, siempre. Y, y de repente pude empezar a comer, pude dormir bien, sentía menos dolor y el dolor este que irrita tanto y frustra tanto, ¿no? El dolor neuropático lo notaba más leve. O sea, no es que desaparece del todo, pero baja un poco la intensidad y sobre todo te da como una especie de respiro. No sé ¿Y cómo eso en qué explicar. año es, perdón? O sea, ¿eso hace cuánto tiempo?
Pues esto sería ya hace como unos 10 años, más o menos. Sí, 10 años más o menos. Para Pero aclarar a la claro, gente de repente que está escuchando y es nueva en este tema, por si acaso, cuando hablamos de cannabis, cannabis es la marihuana de toda la vida, solamente cannabis es un nombre, digamos, técnico, científico, y lo que varía son los usos que se le da, ¿no? Pero la planta es exactamente lo mismo. Entonces, Carola lo que está diciendo es eso, que su pareja desde aquel entonces le compartió pues esta taza de leche con una con infusión flor. ajá, con las flores o la hierba, ¿no? Cannabis, y ella sintió pues por primera vez este como alivio y como la luz al final un poco del túnel, ¿no? Como que algo se abría, me De imagino. repente se abría como una especie de ventana, ¿no? Porque al fin y al cabo, o sea, después de, bueno, claro, primero empiezas a usar la marihuana, ¿no? Pero es muy difícil hacerlo bien, es muy difícil, sobre todo si dependes del mercado negro, de una persona que vende en la calle, por ejemplo, es muy difícil poder tener una dosis adecuada, no había ningún médico que me ayudara, era un poco prueba y error, y no siempre tenía el mismo cannabis a mi disposición. De acuerdo. Entonces, hacía infusión y lo fumaba. Luego ya una compañera de clase de yoga, su marido fallece de cáncer, tenía entonces un Aromet Vaporizer, un vaporizador de estos antiguos que eran buenísimos, y me lo dona cuando su marido fallece. Ahí de repente descubro que me sentaba muy bien la vaporización, que era más sutil, que era más suave, que lo controlaba mejor, que era menos nocivo para mí. Claro, te estoy hablando que todavía no había CBD entonces, o sea, entonces solo teníamos THC y ya está. Entonces paso de comprar en la calle, pues que algún amigo me consigue, a entrar en lo que tenemos en España, que son los clubes sociales de cannabis. No sé si sabéis lo que son, pero son como grupos de personas que cultivan o compran mancomunadamente y entonces tú has de ser usuario previo para poder acceder y te tiene que avalar un usuario que está dentro de este proyecto, ¿no? Consigo entrar a un club como paciente, que tenemos un poco el cannabis un poquito más barato, y ya de repente encuentro un sitio que estaba abierto de 10 de la mañana, 8 de la tarde, donde había un local, donde había gente que cultivaba, que controlaba, que te explicaba, por ejemplo, las diferencias entre variedades sativas o índicas, que te enseñan a hacer más cosas, y ya era un pasito más. Luego ya el último paso viene cuando aparece el CBD, que ya me ayuda a poder dosificarme mucho mejor y tolerar mejor el THC para el tema de la psicoactividad o efecto psicotrópico en la mente. Así es, el THC y CBD son componentes de la cannabis. La cannabis tiene como más de 400 compuestos, más de 100 cannabinoides, y THC y CBD son los que más se conocen. Digamos, THC es la parte psicoactiva, no es la única, pero es la parte psicoactiva. No por eso es menos medicinal, también tiene usos medicinales, solamente que cada organismo, cada persona, cada dolencia va a haber distintas combinaciones, algunos pueden ser, necesitan más altas en CBD, otros necesitan más alta en THC, otros uno a uno, y así hay como 25 más o menos combinaciones o más que se pueden hacer. Entonces eso, ¿no? Con lo que explicaba Carola, igual cuando yo empecé a usarla, también la usé, la vía fumada, ¿no? Tenía una pipa y le daba 2 caladas en la mañana, 2 caladas en la noche, pero igual, ¿no? No sabía qué era lo que estaba recibiendo, entonces algunos días me daba más energía, otros días más, me relajaba más, a veces me daba hambre, a veces al contrario, me suprimía el apetito, y así, ¿no? Entonces, lo importante de las regulaciones es para que puedas saber qué contiene y luego poder tratarte, ¿no? Entonces, como dice ella, también he tenido que ir como en ensayo y error hasta encontrar la dosis. Entonces, cuando habla del CBD, no es que piense que solo el CBD, ella misma lo va a ir explicando, que solo es el CBD, sino que obviamente para ciertas personas, ciertas dolencias o ciertos momentos, porque a veces también puede ser que una hora del día, ¿no? Necesites más una o la otra, pero ya no, nos Eso seguirá es. contando Carola. Esto es Sí. porque realmente, además los pacientes de dolor, nuestra vida es muy complicada, no es cada día igual. La patología no se comporta todos los días de la misma manera, no estás igual en primavera que en otoño, que en invierno, que en verano. Y, por ejemplo, para dolor neuropático, normalmente para dolor, y nosotros ya llevamos más de 2.000 pacientes tratados, casi todos de dolor y de cáncer, pero el THC es necesario. O sea, yo entiendo que la gente está vendiendo el cannabidiol como la parte medicinal de la planta y no estoy en absoluto de acuerdo con esto. Otra cosa es que tú vayas a utilizar el THC, ¿no? Esta parte más psicoactiva, pero que realmente es la que tiene el poder analgésico para el sueño, para el apetito, para el ánimo, y que lo balancees con este otro cannabinoide que se llama CBD, que yo siempre hago una comparativa
con el alcohol, para que la gente entienda, ¿no? Entonces, si tú tienes esta flor de cannabis y esta flor de cannabis fuera una uva, tú de la uva puedes sacar mosto, bueno, no sé cómo le llamáis en Perú al zumo de uva, Sí, mosto, o sí. puedes extraer vino, ¿vale? Entonces, el CBD va a ser como el mosto de la uva y el THC el vino de la uva, pero el paciente para quitar las penas necesita el vino, ¿correcto? Pero si yo a este vaso le pongo este poquitito de vino y todo este poquitito de mosto, me sentará mejor, lo atiendo mejor, porque al fin y al cabo nosotros, o sea, yo por lo menos no busco siempre una alta psicoactividad, un alto colocón, al revés, o sea, tengo que estar trabajando, conduciendo, haciendo cosas, y tenemos todos los pacientes que conocer muy bien la dosis. Hay días en los que a lo mejor tiras con menos THC y más CBD porque estás mejor o por lo que sea, y hay momentos terribles de dolor en los que necesitas desaparecer, por decirlo de algún modo, que antes lo hubiera hecho con tranquimacín, con lorazepam o con la morfina, subirte la dosis para no sufrir, y en cambio, con el cannabis tú puedes elegir en cada momento del día que, cuánta potencia quieres utilizar y si quieres un efecto más euforizante o quieres un efecto más relajante, ¿no? O sea, el hecho de o sea, porque la gente cree que el cannabis o la marihuana es una sola cosa, pero realmente hay más de 3.000 variedades de cannabis distintas y también tenemos que entender que si tú y yo ahora mismo utilizamos la misma variedad, posiblemente a ti te da risa y a mí me da sueño, o a ti te da hambre y a mí me lo quita, a ti te da... O sea, es decir, al tener un sistema endocannabinoide en el organismo, no todo el mundo lo tenemos de la misma manera y del mismo modo tú no, en todos los momentos del día no necesitas la misma dosis, ¿no? Como ocurre con medicaciones. Igual hay veces que tomas medicación por la mañana y por la noche, pero al mediodía no, o lo que sea. Entonces, bueno, el cannabis permite poder hacer una pauta y poder hacer que el paciente sea experto y que el paciente, siempre con la aprobación de un médico y con gente de asociaciones o expertos que le ayuden, pero que el paciente toma las riendas de su tratamiento siempre haciendo un consumo responsable. Eso está claro. Porque además en el cannabis, en la marihuana, no siempre más es mejor. Muchas veces en los pacientes, sobre todo de dolor, si nos vamos de dosis nos produce una hiperalgesia o te dan ganas de llorar o no estás cómoda, ¿no? Entonces, por eso tenemos que atinar con precisión de cirujano y por eso trabajamos para conseguirlo lo mejor posible, a pesar de ser una planta errática, porque como te digo, la misma planta a ti y a mí ahora mismo nos pueden sentar distintas. Igual yo estoy ya más cansada porque es por la tarde, igual tú estás más vigorosa porque es por la mañana, igual mi dolor está en el tuyo no sé qué, igual yo quiero relajarme y tú quieres coger fuerza para hacer cosas. Entonces yo creo que también el paciente a veces se nos trata con mucho paternalismo, ¿no? Por parte de los médicos. Pero como te decía al principio, la que lleva 30 años con dolor soy yo. La que ya sabe que ha probado todas las medicaciones que han fallado y todos los temas que han fallado soy yo. Entonces, ¿quién es nadie para opinar sobre cómo paliar esta tortura en vida que es sufrir esta enfermedad y todo este dolor y toda esta pena y todo este sufrimiento y toda esta falta de apetito, falta de ánimo? ¿Qué ¿Te efectos cuesta? adversos ves de cannabis en ti misma? Adversos puede ser negativo, o sea, efectos negativos, pero también qué efectos colaterales le ves a la medicación con cannabis. Pues que la tienes que tener, o sea, el mayor problema del cannabis es que lo tienes que tener, o sea, que tienes que tener un asesoramiento y una sustancia analizada y trazada para saber cuánto estás consumiendo. Por ejemplo, en mi caso, pues mira, una de las cosas que me puede ocurrir es que me den ganas de llorar. Me pasa sobre todo con las variedades sativas, no me sientan bien. O sea, al final las variedades más sativas, que son más euforizantes, nosotros tenemos un dicho que dice que la sativa son aquellas cepas que te ayudan a entender todo aquello que tienes que cambiar en tu vida y la índica te da la calma para cambiarlas, ¿no? Qué Pero bonito. cuando tomas una variedad sativa, es verdad que tú te euforiza la mente, que estás mucho más activa mentalmente y que muchas veces tenemos muchos nudos emocionales porque son muchos años de sufrimiento, porque tienes discapacidad, porque no puedes hacer muchas cosas, porque tienes dolor. Y pues una de las cosas que, por ejemplo, a mí no me gusta es pues que me den ganas de llorar en el sitio más inesperado y en el momento más inesperado, como en el Congreso de los Diputados, o siempre es en el peor sitio posible, me da por llorar. Luego otras veces, pues es verdad que pues encontrarte más torpe, encontrarte con la boca muy seca,
con los ojos rojos, incluso cuando tengo mucho dolor veo borroso, porque a la vista es como que ni tan siquiera enfoco. Y, y no me gusta también, otro tema del cannabis es que te vas mucho de conversación, es decir, tú empiezas la conversación en A y en vez de ir al B y al C, pues te vas a la Z, luego vas por la X, vuelves por la J y acabas volviendo a tu sitio, ¿no? Pero básicamente, si lo comparo con otras medicaciones y lo pongo en la balanza, en riesgo-beneficio, desde luego gana por goleada el cannabis frente a la morfina, por ejemplo, o frente a una benzodiazepina, un Lexatin, un Orfidal, un Valium, un Tranquimacin, cualquier otra cosa. Tiene también la ventaja de que yo lo puedo dejar en cualquier momento. ¿Cómo la usas tú, la Yo cannabis? tengo 4 vías. Tengo la vaporizada con nuestra mano derecha que nunca nos abandona, que es el vaporizador. Luego tengo aceites, ¿no? Pues tengo el aceite de CBD, tengo el aceite de THC, tengo Indica, tengo Sativa. Luego tengo la vía tópica, porque las cicatrices ahora son terriblemente grandes, y la vía vaginal, los supositorios vaginales para menstruación o para relaciones. O sea, tenemos esas 4 vías. La inhalada, que es muy rápida y contundente, actúa muy rápido. La La oral, inhalada, que es... perdón, son las flores, por si acaso, lo que he mostrado, Sí, ese que es el mismo que yo uso, que a veces también me claro, preguntan. coger la flor y Así. ponerla en este dispositivo que lo que hace es que calienta a una... Tú colocarías... Bueno, este modelo además trae como un capsulero. Yo siempre lo comparo con un Nespresso, para que la gente entienda con las cápsulas de café. Ujú. Entonces tú la metes la cápsula aquí dentro, cierras y esto alcanza una temperatura, yo siempre suelo vaporizar a 190 grados, de manera que tú en vez de fumar, porque además cuando fumas tiras muchas propiedades medicinales de la planta a la basura, más del 50% de las propiedades, aquí directamente coges todas las propiedades que necesitas y lo que no se queda Claro, aquí lo la devuelves calienta a la hasta raíz. deshidratarla y lo que consumes es el vapor. No, no es humo, no Exacto. es combustión. Nuestra ley, la ley peruana para el uso medicinal prohíbe la combustión, que igual me parece que debería ser elección de médico, médica tratante con paciente, pero bueno, digamos, y casi nadie igual lo recomienda por lo que hemos hablado, ¿no? Pero a veces yo digo, fumarte una en vez de ponerte morfina también debería poder ser una opción terapéutica totalmente válida. Pero en fin, nuestra ley no permite la combustión, pero hay que entender que la vaporización, que es lo que acaba de mostrar Carola, no es combustión. No, no, Entonces, no. eso también por eso digo que en las farmacias se debería poder vender las flores para que tú sepas como usuaria a la hora qué contiene exactamente. Todo lo que estamos diciendo no va por un tema moral, ni mucho menos, o porque los cultivadores o las cultivadoras no nos gusten. Al contrario, Carola también cultiva sus propias flores y tal, no va por ahí, sino que si tú ya vas a comprar algo para tu uso medicinal, tienes que saber qué cosa contiene, ¿no? Ese es como Exacto. uno más uno, Y luego, que debería ser. no sé en Perú, pero en España, por ejemplo, hay mucha costumbre de que la gente mezcla tabaco con la flor. Así no, aquí no. No, o sea, Claro, en no es la España hay costumbre. una terrible, terrible costumbre que venía de Marruecos, de la gente que hacía la mili en Marruecos, que es mezclar el cannabis con tabaco. Entonces se fuma con tabaco. Entonces el cannabis es broncodilatador. Por lo cual, o sea, si tú vas a utilizar cannabis y lo mezclas con tabaco, pues broncodilatar es como si tomas un Ventolin, algo para el asma, y al rato te fumas un cigarro. No tendría No tiene mucho sentido sentido. porque acabas de broncodilatar. Entonces, en España, por ejemplo, hay esta terrible costumbre. Entonces, yo siempre digo a la gente, si vas a fumar, porque primero hay muchos pacientes que fuman mucho, porque la propia ansiedad o el propio dolor, pues al final te engancha el tabaco, que realmente te dice que te hace sentir que tienes menos ansiedad, pero a largo plazo pues no es verdad. Eh, y yo, por ejemplo, fumo tabaco y vaporizo cannabis. Y luego por separado, o sea, siempre dejando un espacio de 30 a 40 minutos entre una cosa y otra para que los pulmones no estén. Entonces, esta es una vía. Y lo bueno de la vía inhalada es que es muy rápida. O sea, es decir, cuando hablábamos del brote de dolor, que pierdo el conocimiento y me caigo, claro, en mi caso el aceite, por ejemplo, tarda en hacer efecto hora, hora y cuarto. Yo hay veces que no tengo una hora, hora y cuarto. Y antes tendría que poner un chupachus de fentanilo en la boca. Ahora, en cambio, utilizas el vaporizador y en 45 segundos, 3 minutos llega el primer alivio. Y puedes manejar muy bien la dosificación. Inhalas un poquito, paras, esperas, ver qué tal estás,
vuelves, si necesitas más o si ya estás quieta, paras. Esta es una vía. Luego la vía de los aceites también tiene ventaja e inconveniente, como todo. La vía del aceite es muy buena porque es muy estable. Una vez que tú has dado con tu dosificación de las gotitas, el vaporizador dura más o menos 2 horas, bueno, depende del caso, hora y media, bueno, hay de todo, de hora y media a 3 horas, de hora a 3 horas, pero en cambio el aceite suele una vida media de 6-8 horas, ¿no? Mínimo de 4. Entonces te permite también poder dosificar muy bien y saber que vas a estar estable, sobre todo a la noche, por ejemplo, o en periodos largos de tiempo, pues tú ya sabes que con 4 gotas, 6 gotas, 12 gotas, lo que te toque, tú ya sabes que vas bien y tú ya sabes que con 6 gotas dormirás así y con 4 pasará esto y con 3 esto. Por otro lado, las cremas, que yo al principio no daba un duro por ellas, no creía mucho en ellas, pero de repente empecé a hacer mis cremas. Es verdad que le pongo mucha cantidad de cannabis y me resuelven muy bien la quemazón en el lugar del dolor. Me resuelve muy bien que los hombros me sufren mucho, los codos de estar boca abajo, ¿no? En esta postura tantas horas, pues al final el cuerpo se va deteriorando también del tema postural. Y luego, pues la vía vaginal, pues para momentos de menstruación o si vas a tener relaciones, también hay lubricantes para tema sexual. O sea, en España estamos en el mercado negro, pero tenemos de todo, como verás. Estamos súper preparados. Sí, bueno, aquí también el mercado es paralelo totalmente, no es el mercado alegal. Todo casero, todo casero, todo casero. Pero, por ejemplo, cuando estás en Estados Unidos y puedes tener un parche transdérmico de cannabis que sientan súper bien, que no haya apenas psicoactividad, que es muy discreto, pues, o los sprays nasales para los niños en Israel, por ejemplo, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible que estemos aquí? Parece que estamos operando en la jungla con un machete y un martillo y podríamos estar haciendo bien las cosas. Pero mientras todo esto no arranca, lo que yo quise hacer es compartir todo este prueba y error, todo este tiempo de cultivo, investigación de cepas, ¿no? Y el haber ayudado a tantos pacientes, pues te ayuda mucho a poder compartir y a poder asistir a toda esa gente que ahora mismo no tiene acceso, porque en España no es legal, aunque todo el mundo cree que esto es un paraíso, pero no es cierto. Sí, todo el mundo cree, siempre me dicen, pero que en España, y yo digo, no, en serio, que yo sé que no es la felicidad como creen, también hay un montón Claro. de restricciones. Ahí tenemos 1.200 clubes de cannabis, por ejemplo, tenemos una feria con 35.000 personas fumando cannabis perfectamente, pero en cambio el paciente no tiene acceso. Yo puedo cultivar en mi casa, pero nadie dice cuántas plantas puedo poner. Es todo muy extraño, ¿no? O sea, cultivamos para toda Europa y tenemos cultivos con licencia y este cannabis va a pacientes alemanes o israelíes, pero no llega a pacientes españoles. Los políticos dicen que no hay suficiente evidencia científica y en cambio te dejan cultivar para que lo tome un paciente israelí. O sea, no tiene mucho sentido. ¿Cuántos estudios más o menos hay de cannabis? ¿Cuántos estudios? Sí, cuando un doctor o una doctora en estos tiempos te dice, bueno, es que faltan estudios, cuando hayan más estudios voy a empezar a recetar, pero ahora no. Hay Pues como te miles, diré que ¿no? hace 2 años que yo hice la charla TED, miramos y había más de 20.000 estudios, que eran más de lo que tenía el Valium o más de lo que tenían muchas medicaciones. Posiblemente ahora ya hemos triplicado, porque cada vez hay más gente haciendo investigación tanto preclínica en animales como clínica en humanos, sobre todo en aquellos países donde el cannabis está regulado. ¿Cómo Entonces, sientes que mejora la calidad de vida? Perdón. ¿que cuánto siento que mejora la calidad de vida? Es que si no, no estaría aquí. O sea, te quiero decir, o sea, las personas que le van, hay dos tipos de personas, las que le va bien el cannabis y las que no. No hay un término medio. Las personas que nos va bien el cannabis nos cambia la vida por completo. Las personas que no les sienta bien, mala suerte. Es como gente que los opiáceos no tolera o no tolera otras medicaciones, pues muy mala suerte. Pero a mí me ha dado un hilo al que agarrarme a vivir. Y además porque después de quitarme esos neuroestimuladores que te comentaba, estas 2 últimas operaciones que me han tenido 3 meses tumbada boca abajo día y noche, que se dice muy rápido. Pero imagínate estar confinada boca abajo y con 200 grapas que si mueves un brazo todo hace fum, ¿sabes? Estás llena de agujas. No hubiera podido resistirlo si no hubiera tenido la planta.
O sea, te lo digo sinceramente porque me he visto antes de tenerla. Entonces sé lo que era mi vida antes de tenerla y sé lo que es ahora. Y te cambia mucho, ¿no? El hecho de preocuparte menos por cosas que nos preocupan mucho. Los pacientes de dolor estamos todo el día dándole la vuelta a las cosas, ¿no? Te ayuda mucho a distraerte de tu dolor, te aísla mucho a reír de vez en cuando, a llorar si lo necesitas, te ayuda a dormir, te ayuda a tener apetito. Y antes esto lo harías con 15 medicaciones y ahora lo puedes hacer con tu propia planta, ¿no? Y es maravilloso. Y sobre todo el hecho de saber que en cualquier momento lo puedo dejar, de saber que puedo subir o bajar la dosis sin riesgo, que no puedo morir de sobredosis como me ocurría con lo otro, y que yo tomo las riendas de mi tratamiento. O sea, que yo me siento parte de mi mejoría, de mi bienestar. Y para mí eso es una... Porque yo nunca... Yo he sentido que a mí me han hecho muchas perradas, pero yo nunca he opinado porque tampoco tenía información. Entonces yo me dejaba hacer. Ahora yo tomo las riendas. Y en Dos Emociones lo que hacemos es eso. Tú tomas las riendas de tú. Nosotros te damos toda la información, te acompañamos en todo el proceso, que es lo que hacemos durante todo un año hasta que ya son paciente experto. Pero es como por una vez el paciente tiene derecho a decidir cómo paliar su dolor. Y para mí eso es lo más grande que me ha aportado. Aparte de conocer personas maravillosas, aparte de que me ha cambiado mucho la personalidad, de una persona súper ansiosa. El opio me ponía muy agresiva, estaba muy agresiva, los opiáceos me ponían muy agresiva. Eh, y de repente mis amigos dicen, ha vuelto Carola, ¿no? O sea, ha vuelto la niña de los 18 años, ¿no? Y eso es verdad que cuando tú empiezas a tomar estas medicaciones tú vas cambiando y no eres consciente, ¿no? Pero la gente desde fuera sí te ve. Y tú no te ves. Y tú no te ves desde fuera. Entonces, bueno, ahí vamos con, ahí vamos con todo esto, que no es poco, ¿eh? No, de eso se trata la vida, pues, ¿no? O sea, porque yo siempre digo, cuando me preguntan, pero ¿te ha curado la enfermedad? Pero, o le ponen como, bueno, pero no te ha curado, solamente es un paliativo. Y yo digo, pero es la vida, o sea, mi día a día es lo que a mí me importa, ¿no? Que yo me pueda levantar, que eso, que podamos estar acá conversando, que no esté en una silla de ruedas, que no esté con el andador, que no me duela terriblemente la barriga cada vez que voy a comer, en fin, ¿no? Que pueda ir a la playa, cosa que por un montón de tiempo no pude hacer. Entonces, a mí me interesa esto, ¿no? Este momento que yo pueda hacer. Claro, cuando lo minimizan. Y también ten en cuenta que, por otro lado, el coxis que no está no va a estar, las operaciones ya están ahí, las fibrosis ya están y yo voy a tener que estar medicada de por vida si quiero vivir. Ya que tengo que estar medicada de por vida, déjame elegir con qué me medico. Claro. Y Está porque claro aparte te que dicen, pero es adictivo, porque mira, lo tienes que usar, no lo puedes dejar. Y no va por un tema de adicción, igual cuando tienes que usar otras medicinas, o sea, cuando un paciente, no sé, de diabetes o antidepresivos o lo que sea, y le dicen que tiene que tomar eso para siempre, nadie está juzgando ni diciéndole nada, pero cuando es cannabis hay como esta predisposición a decirte, la adicción, cuando sabemos que cannabis no es una sustancia per se adictiva, en todo caso hay usos problemáticos, por supuesto, pero tiene que ver más con exacto. cosas de la persona, más que la sustancia en sí misma. En todo caso, no Pero se sí que es puede verdad, hacer un símil, ¿no? pero sí que es verdad que yo entiendo que muchos médicos, como vienen de tratar los abusos, Fran, pues no conocen la parte medicinal de la planta. Es decir, cuando un médico solo ha visto la parte nociva, como me pasó a mí antes de comenzar, ¿no? Yo veía y decía, quita esto, no. Pero cuando tú le explicas a los médicos que hay un sistema endocannabinoide, que el cannabis tiene propiedades medicinales, que podemos utilizarlo de distintas vías, que podemos utilizar diferentes formatos, pues todo cambia. Y luego también la clase médica, yo tengo un poco sensación que, salvo honrosas excepciones, es absolutamente vaga. Porque al final es verdad que ahora son como meros recetadores. O sea, yo muchas veces voy al médico y ni me mira la cara. O sea, está con un ordenador, bueno, ¿cómo estás? No sé qué. Y es como, perdona, mírame a la cara. O sea, para empezar, porque me tendrás que ver qué gesto tengo de dolor. Pero, claro, hay que formarles. Entonces, tienen que aprender que hay un sistema endocannabinoide. Tienen que aprender los diferentes cannabinoides. Tienen que aprender que no las vías de administración son distintas. Tienen que aprender que las variedades son distintas. Entonces, a mí me parece súper bonito porque tienes que construir un castillo de cero, pero para el médico esto le parece un coñazo. Entonces, o son médicos con mucha vocación de ayudar, o médicos, como pasa en España, que ven el trabajo que hacemos y entonces ya ven en pacientes los resultados y dicen, hostia, quiero aprender, enseñadnos.
hoy he recibido un mail de una paciente de cáncer que la médico le ha dicho que si sigue tomando cannabis no la trata con quimioterapia. Así O sea, hacen a tenemos veces como... y es terrible eso, ¿no? Pacientes aquí también los han botado de la consulta o le han dicho que tiene la vida que se merece y no porque está usando cannabis por hacer entonces de castigo, la vida le está dando esa enfermedad o dolor o lo que sea, es muy duro. O médicos que también le dicen a pacientes que no están, o sea, como de para paliativo. ¿Por qué para paliativo? O sea, si a mí me hubieras dado el cannabis en el año 96, que ya lo sabíamos que existía, que es que esto es lo que más me enfada, o sea, porque el cannabis aparece en la farmacopea china en el 4000 a.C. O sea, te quiero decir, esto es una medicación que siempre se ha utilizado en la historia de la humanidad hasta los años 60 y pico. Si a mí me das cannabis a los 18, ni soy adicta, ni tengo dos sobredosis, ni mis padres y yo pasamos por lo que hemos pasado, y me ahorro 12 operaciones. Claro. Entonces, no es última línea de tratamiento cuando es ya Eso, vas a morir, es bueno, porque a lo mejor prefiero, antes de darte fentanilo, probar un aceite de cannabis. tal cual. Esa es una de nuestras peleas, ¿no? Que sea de primera línea, más bien que cuando llegues sea una opción terapéutica. Si no funciona, te vas por cosas más agresivas y más peligrosas, pero empezar como una que sabes para empezar eso, que no va a haber sobredosis letal, que no es propensa a la forma de adicción, a hacer una adicción, que no te va a dañar, no daño, porque generalmente si tomas una pastilla te hace daño al riñón, o por ejemplo a mí que me dio la necrosis avascular en la cabeza del fémur por la cantidad de prednisona y tal que me inyectaban y tal, o sea, como te van malogrando también otros, y no estoy diciendo con eso que no los usen, ni mucho menos, esto no está tratando de reemplazar una consulta No, médica, no, no, por no, no, favor no, vayan no, a no, una consulta ni decir médica. que es malo, claro, ni decir Exactamente, que... pero hay otras vías también que se pueden, hay otras herramientas terapéuticas también que son válidas, seguras y que se pueden usar para eso. Igual sacar una cita ya felizmente, no estamos en los tiempos que Carola y yo probábamos, Carola antes todavía, y ya hay doctores y doctoras que se especializan en esto, que estudian muy bien, ya hay gente que ha estudiado y que te puede acompañar, ¿no? Son Cannabis Gotas de Esperanza, nos escriben todos los días y siempre bueno, ¿no? Les acompañamos y también, ¿no? Hablamos con un doctor que trabajan con la asociación, que son amigas de la asociación, para que puedan atender distintos casos, porque es importante. Eso, sobre todo por la dosificación, para que te acompañe, porque como decía Carola, de repente si tienes un problema en el corazón, entonces no es que no puedas usar, pero la dosis va a ser más baja y vas a empezar con tal, y otro cannabinoide y distintas cosas, ¿no? Entonces, cuando Carola explicaba, no es como decir, no lo puedes usar de ninguna manera, sí, pero el doctor o la doctora te hará un seguimiento y te dirá cuál es lo más apropiado según, o si estás tomando una medicina, entonces de repente eso acelera una cosa, entonces la cannabis tiene que jugar, ¿no? Hacer un Exacto, balance exacto. y Y distintas luego cosas. también es verdad que hay una parte muy interesante, Fran, que es la escuela de pacientes, ¿no? O sea, dos emociones es casi una escuela de paciente, paciente ayuda a paciente. O sea, ya llega un momento que el paciente está tan cansado de ver médicos que nos han hecho tanto daño porque no Sí, tienen recursos o por lo que sea, ¿no? No tienen más recursos terapéuticos, pero bueno, está el cannabis. Bueno, pero ese es otro debate. En los que un paciente muchas veces se encuentra más cómodo hablando con otro paciente que tiene su misma patología y que ya tiene experiencia en el uso de la planta que el propio médico, que muchas veces el médico ni tan siquiera lo ha probado. Y al final el cannabis tiene tantas sutilezas y tantos matices que yo creo que por eso el paciente ha de estar en el centro y un paciente experto puede ayudar mucho más a un paciente que inicia que a veces un propio médico. No sé si lo estoy diciendo con toda la cautela, pero entiendo que se entiende el concepto escuela de paciente, paciente ayuda a paciente. Paciente se siente más cómodo hablando con un paciente que con un propio médico, muchas sí, veces. totalmente, te tiene más confianza, les da, justamente, hasta a veces cuando son doctores canábicos, que los quieren mucho y tal, pero tienen igual la imagen, pues, porque son doctores y doctoras, entonces hay otro tipo de preguntas que te hacen a ti como paciente, ¿no? Sus miedos, sus inseguridades, o te comparten sus alegrías de otra manera que se las podrían compartir doctora a la doctora, porque se siente, ¿no? Como una victoria, obviamente, cuando te sientes bien, o cuando tu hija o tu hija ha dejado de convulsionar, o la agresividad se le ha bajado, o distintas cosas, ¿no? Eso es lindo de compartir. Y tienes dos emociones y también eres presidenta del observatorio, que No me yo aburro. me encanta.
El No me observatorio yo ha- creo que es punta de lanza para varias informaciones, investigaciones aquí. Somos fans. Bueno, este proyecto nace realmente porque cuando empezamos esas primeras reuniones, ¿no?, con políticos y decían, mira, es que no hay evidencia, tal, y claro, yo tengo una licenciatura en comunicación audiovisual, yo no soy médico. Y cuando vas a hablar con un político te ya vas nerviosa de por sí, es una situación tensa, ya sabes que vas a ir al choque. Y bueno, ante el no hay evidencia era, bueno, pues espera, que más que contártela yo, te voy a traer a un catedrático que ha descubierto que el cannabis tiene propiedades antitumorales o que ha descubierto no sé qué. Y ahí fue cuando nos juntamos las tres patas, ¿no? Médicos, investigadores y pacientes, para nutrirnos todos con todos, o sea, porque nosotros nutrimos al investigador y nosotros nutrimos al médico. El médico nutre al investigador y nutre al paciente. El investigador nutre al médico porque le dice por dónde van los tiros de cosas que más o menos van viendo en animales o incluso ya en estudios clínicos o pequeños observacionales, y también al paciente. Es decir, aquí vamos haciendo historias según caminamos, porque el problema es que como el cannabis está en la lista 1 de estupefacientes, al igual que la morfina, pero en cambio con la morfina sí se ha podido investigar y sí se ha podido aquí vamos un poco caminando, y de hecho muchas veces los pacientes vamos más adelantados que los propios médicos o los propios investigadores y les damos muchas pistas, ¿no?, de qué ocurre. Porque el ratón, al fin y al cabo, tú le puedes cortar el nervio ciático, crearle un dolor o reproducirle un tumor, como hacen mis compañeros, pero el ratón no tiene familia, no tiene que pagar una hipoteca, no tiene problemas, no tiene, sí tiene emociones, pero no es tan complicado como el ser humano. Y entonces muchas veces les damos pistas nosotras mismas y nosotros mismos a ellos para que sus investigaciones vayan aún más concretas. Y así empiezas con el observatorio de español, que Y está así empezamos. Manuel, Cristina, bueno, Está Manuel Mariano Guzmán, Palau. está Cristina Sánchez, está Guillermo Velasco. Manuel Guzmán es el vicepresidente, bueno, catedrático, miembro de la Academia de Farmacología, bueno, tiene un currículum increíble. Luego tenemos a Cristina Sánchez, experta en el uso de cannabinoides para cáncer de mama. Guillermo Velasco, experto en cannabis para cáncer, sobre todo tumores cerebrales, glioblastomas. Tenemos Ekaitz, que es paciente investigador, que este chico estudia las enfermedades inflamatorias digestivas y el tema de fertilidad, porque también aquí hay muchos bulos con el tema del cannabis, como por ejemplo que la calidad del semen es peor. No es cierto, en ningún caso. Puede ser debido al uso del tabaco con el cannabis, como te he dicho, en España es muy normal, pero se han visto muchos beneficios con el tema de la fertilidad. Y luego tenemos el apartado médico, donde está Mariano García de Palau, donde tenemos varios médicos más que por motivos legales no podemos contar que están, pero están. Que eso también me duele mucho, que haya miembros del observatorio que no los podemos hacer públicos porque les traerían muchas consecuencias en su trabajo en España a nivel profesional. Y esto duele. Cuando tienes gente muy potente y no lo puedes contar porque puede tener repercusiones malas en sus diferentes proyectos. ¿Para qué enfermedades ves más que lo usan, al menos ahí, la gente que se contacta en dos emociones? Pues nosotras tenemos como mujeres ganan por goleada, ganamos, además somos todo mujeres y ganamos por goleada en cuanto a género. Y las patologías más utilizadas son dolor y cáncer. O sea, a nosotras lo que más nos consulta es dolor, dolor crónico, dolor neuropático, dolor oncológico, fibromialgia, endometriosis, migraña, bueno, cualquier cosa que curse dolor, artritis, artrosis, tal, cáncer, eh, tanto para hacer antitumoral, aunque no tenemos datos, porque los estudios se están haciendo en animales y no tenemos datos, pero sí estamos viendo, como el caso de mi papá, que le hemos quitado un cáncer de próstata solo con cannabinoides, con el ok de un médico y con el, de hecho ahora vamos a arrancar con este hospital con 20 pacientes de cáncer de próstata, ¿no? Cuando ya han visto la ciencia, cuando ya han visto, ahora quieren empezar y esto es bonito también porque seguimos haciendo historia. Eh, insomnios muy severos, caquexia, o sea, gente que no puede comer, eh, las náuseas y vómitos asociados a la quimio, TDAH, autismo, gente con problemas de estrés postraumático, violencia de género, que han sufrido violaciones o palizas,
por parte de las parejas, o accidentes de coche, o le han cortado una pierna, o sea, temas mucho miembro fantasma también, mucha gente que ha perdido un brazo, una pierna en un accidente. Y bueno, más o menos estos son nuestras socias y nuestros socios. Justo estaba preguntando acá a un chico sobre cáncer, pero sí, ya comentaste que sí hay pacientes con cáncer y sí se usa el efecto antitumoral, como dice, no hay todavía grandes estudios en personas por la prohibición y todo eso de que cannabis sigue en la lista 1, esperemos que pronto salga, porque para estar en la lista 1 no tiene que tener ningún efecto terapéutico, que cannabis obviamente lo tiene que tener un riesgo de muerte que con cannabis no se tiene, y un riesgo alto de adicción, ¿no? Y también se sabe que cannabis como sustancia en sí misma no es que sea una sustancia activa, entonces de verdad no tendría por qué estar en la lista de prohibidos, entonces estamos en realidad todas las usuarias y usuarios cruzando los dedos para que por fin se despenalice, que es la ideal, en realidad se despenalice la cannabis y ya se regule según sus usos, ¿no? Hay el uso adulto, recreativo, que también las personas adultas tienen todo el derecho a usarlo, si quieren escoger, si tomarse una cerveza 10 o fumarse un cigarrillo de marihuana, esa es su libertad personal, y el uso médico tiene otra regulación, ¿no? Que necesitamos. Entonces, lo ideal sería obviamente que se despenalice y como siempre decimos, no que, o sea, que haya una regulación, pero la prohibición es lo que más bien, por ejemplo, mucha gente tiene miedo, no, si se regulariza, muchos adolescentes van a usarlo y los vamos a poner, y es como, la prohibición no ha hecho que menos gente la use, al contrario, ha hecho, y más bien si regulas puedes educar a estas poblaciones vulnerables, enseñarle que no deben usarla cuando son menores de edad, porque, insisto de nuevo, no por un tema moral, sino porque su cerebro no ha terminado de desarrollar, igual que no deberían usar alcohol u otras sustancias, ¿no? Por algo la mayoría de edad no es un número aleatorio, simplemente que a alguien se le ocurrió, sino porque tiene toda una ciencia atrás y el cerebro más desarrollado, ¿cierto? Claro. Y si en un niño lo utilizamos, Fran, porque hay casos donde nosotros hemos llegado a tener 300 familias, por supuesto con un control médico, por supuesto con una sustancia trazada y por supuesto porque ese niño va a tener que estar medicado en cualquier caso. De hecho, en un escenario de regulación, como la persona que le dispensa al menor se come más multa, o sea, es decir, si no hay regulación, nosotros comprobamos en España que un niño conseguía más fácil una bellota de hachís, o sea, una belletita de hachís, que una botella de alcohol. Entonces, si nosotros regulamos, toda esta persona que vendería a un menor y que ahora no tiene ningún tipo de escrúpulo, en un escenario regulatorio es como un estanco. O sea, en teoría, un menor no puede comprar tabaco en un estanco, en donde venden cigarrillos, no sé cómo los llamáis allí, si se llaman Kioscos, estancos, sí, con un o los kiosco. kioscos. Uh-huh. Pues esto es un poco igual. Si tú regulas, lo que haces precisamente es cortar el acceso al menor, porque el que va a dispensar no se va a jugar su licencia ni se va a jugar una multa por dispensar a un menor. ¿Mercado negro habrá? Hombre, siempre habrá. Pero lógicamente va a ser mucho más difícil el acceso y además nosotros, y esto con Araceli Manjón, una de las personas que más saben de leyes y que fue exdirectora del Plan Nacional sobre Drogas de España, siempre dice, dejamos al usuario en manos del narco, le dejamos en manos del Estado. Siempre mejor que esté en manos del Estado que en manos del narco. Porque luego cuando, Fran, nos hemos puesto a analizar uno de los proyectos que ha hecho el observatorio, ¿no? Aparte del tema de investigación y tema político y demás, cuando nos hemos puesto a analizar los aceites de CBD, pues nos hemos dado cuenta que solo 2 de 15 cumplían con la trazabilidad que decían, llevaban los cannabinoides que decían, no había metal pesado, no había plaguicida. En un escenario donde no hay regulación, la gente vende lo que sea porque nadie controla, no hay controles sanitarios. Entonces es por Sí, esto que hace falta mucha... O sea, de hecho, por ejemplo, mira, analizamos el aceite de CBD y analizamos el cannabis de los clubes, ¿no? La flor de marihuana de los clubes. Daba mejor resultado la marihuana de los clubes que los aceites de CBD que compras en Amazon o por internet. Es increíble. Y te están quitando un 33% de producto, nada más y nada menos, en Sí, algunos casos. aquí también Pedro Wong, químico farmacéutico de Cannabis Gotas de Esperanza, también de asesor de la FECAME y es fundador del Centro de Estudios de Cannabis, hizo un estudio en la Universidad de San Marcos, una universidad nacional muy buena, y con Fabio, un químico también, un científico brasilero, hicieron un estudio para ver la analítica de varias cosas que se estaban vendiendo en el mercado paralelo, y la mayoría salió que no tenía lo que te decía que tenía, ¿no?
Exacto. Entonces, pero esto ocurre aquí, ocurre allí, ocurre en Estados Unidos. O sea, la FDA también ha tenido que retirar un montón de aceites. Ahora ha salido también un estudio de aceite de mascotas, porque también se le empieza a dar CBD, por ejemplo, a los animales para THC artrosis. también, ¿ah? Les están dando a algunos animales Sí, THC y les está funcionando. muy bien. Depende de cada organismo, obvio. Pero Y sí, sí, depende de sí. cada animal y del caso, pero, o sea, Ujú. pero ya puedes comprar aceite CBD para mascota. Pues también se ha hecho un estudio y lo mismo. Fatal. Fatal, claro, y encima los precios y todo, mientras no haya regulación, también, y ahora con la pandemia, pues ha sido mucho más difícil acceder, porque no puedes ir, en el caso de ustedes, a los clubes, me imagino, y no podían transitar, complicadísimo. Aquí igual, si le querías hacer llegar la medicina a alguien, cómo hacérsela llegar, el mercado paralelo, obviamente subió los precios un montón, ¿no? La misma hierba ya no costaba igual, y no había ni una manera legal de acceder. Por eso Nada. nos parece importante, ¿no?, poder también tener el autocultivo y el cultivo asociativo, porque donde no llegue el Estado, igual tú puedes, el gobierno en realidad, no porque el Estado somos todas las personas, pero donde no llegue el gobierno, puedes tú misma, pero por eso también educación, para que se hagan talleres de cómo cultivar, qué cosas tienen que tener tus plantas, qué no le puedes poner a las plantas para que sea lo más limpio posible, y que cuando es autocultivo, que quede claro eso, que es para ti mismo, tú no puedes vender o darle después eso a otras personas, ¿no? Eso es. Entonces, todo eso, por eso la regulación es muy importante. Nosotras, por ejemplo, en Dos Emociones tenemos semillas gratis para los socios. O sea, siempre intentamos que el paciente sea autosuficiente, porque pasa lo que ha ocurrido con la pandemia. Y bueno, hay un proyecto en Madrid que sí que ha enviado el cannabis por mensajería privada, jugándose el triple todo ya de Ujú. riesgo, pero por ejemplo el gramo en Madrid ha pasado de 6 a 8 euros a 25, o ¡Wow! tenías que hacer pedido de 200 euros mínimo para que te mandaran un taxi con la flor. De repente empezó a llamar gente al observador. O sea, ha sido un caos brutal. Pero esto nos da una razón más, Fran, para decirle al gobierno, es que del mismo modo que no habéis cerrado las farmacias, no nos podéis dejar sin lo que nos aporta bienestar, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser un argumento más de cara a la regulación, de decirle al gobierno, es que, bueno, de hecho en Europa se está planteando una segunda. Aquí ya se habla de que va a haber una segunda, ¿cómo se dice? Confinamiento de octubre a febrero. O sea, ya vienen diciéndolo los alemanes, o sea, ya se están preparando los gobiernos, porque aquí ya empezamos a tener otra vez un montón de rebrotes. No está tan solucionado el tema. De COVID Entonces, ¿qué estamos va a hablando. pasar en la siguiente pandemia? ¿Otra vez lo mismo? Que toda esta gente va a estar llorando sin dormir, con sus náuseas, con su dolor, con su sufrimiento, mientras el estanco está abierto, puedes comprar tabaco. Y la farmacia puede tener, yo sigo tomando buprenorfina, o sea, yo no he abandonado todas las medicaciones, pero en vez de tomar 19 tomo 3 y en dosis muy microdosis casi. Entonces, esto ha puesto otra vez sobre la mesa la importancia de la regulación y de que el paciente, por lo menos como en todas las constituciones, me imagino, hay un derecho que es el derecho a la salud. Ujú. El derecho a la salud es el primero. Y luego dentro de la Carta de los Pacientes de los derechos, o sea, de los derechos humanos de los pacientes que se redactó en Roma, también está que cada paciente tiene derecho al mejor tratamiento posible. Por lo cual nos estamos cargando dos derechos fundamentales del ser humano, que es el derecho a la salud y el derecho al mejor tratamiento posible. Y en Sí, tiempo el de derecho a una pandemia, vida digna, ¿no? exacto, y en tiempo de pandemia pues nos hemos dado cuenta que bueno, yo en mi caso cultivo en casa, tengo mis plantas, me hago mi aceite, luego analizamos todo en un laboratorio, porque aparte de tener semillas, luego le analizamos el cultivo en los laboratorios de la Fundación Cana, gratuitamente al paciente, que esto es muy, muy caro, pero estamos muy felices de que nos apoyen en ese ámbito. Pero mucha gente no puede cultivar, Fran. Vivimos en pisos en Madrid, por ejemplo. Sí, sí. Tienes vecinos. Yo hay veces que no tengo fuerza para agarrar las plantas, las macetas, ¿no? Tienen que venir mis padres, algún amigo, o para montar el foco, el extractor, el ozono, un poco todo, ¿no? Entonces hay gente que no va a poder cultivar nunca. Tal Por cual, y tiene que razón. ser una opción. Por eso cuando a veces hay gente que me dice, bueno, pero ¿tú por qué apoyas lo de los laboratorios? Y digo, porque me parece bien. Yo tengo derecho como paciente a ir a una farmacia y poder comprar mi medicina, y tengo derecho a que el seguro me lo cubra. Eso Y no es normalmente, excluyente, o sea, no en excluye lo ningún caso. otro. Claro, Y todo incluye normalmente, más bien. y la gente que dice esto es porque no conoce la realidad del paciente.
la gente que conoce cómo es el día a día de una de nosotras, Fran, te aseguro que no hace ese comentario. Porque tú puedes cultivar, o yo, por ejemplo, cuando he tenido una operación y estaba 3 meses tumbada boca abajo, no podía cultivar aunque quisiera. Entonces, o sea, nosotros lo que queremos es tener acceso al todo. O sea, a la farmacia donde yo, igual que me dan buprenorfina, me puedan dar aceite de cannabis, donde pueda cultivar, o donde una amiga que tiene un jardín gigante pueda cultivar para 4 pacientes. ¿Por qué no? Si luego lo analizamos en un laboratorio con una trazabilidad y conocemos el nivel de cannabinoides que tenemos, ¿no? Por eso decía lo del paternalismo al principio. Mucho paternalismo con unas cosas, pero mueren 1000 personas por sobredosis de opiáceos en España al año y aquí nadie dice nada. Pero en cambio, cuidado con el cannabis, que es súper adictivo. Perdona. Sí, entonces muchos argumentos se van cayendo por su propio peso. Si tuvieras que relacionar un sinónimo de cannabis para ti, ¿cuál sería? Bendición, agradecimiento. Qué lindo. Bueno, bendición nada. porque me ha permitido conocer a gente súper linda y porque después de encontrarme con tan discapacitada como estoy, me siento útil. Puedo ayudar a otra gente. Los datos que sacamos el año pasado, pues de 96 personas, 15 han vuelto a trabajar, Fran. ¿Tú sabes lo que es eso? Y saber que tú le has podido dar la mano y acompañarle, porque al final el trabajo lo hace la planta, pero bueno, y también ahorrarle ese prueba y error que nosotras tuvimos tanto tiempo, ¿no? Y que a veces te dan ganas de tirar la toalla, hasta que decías, lo tengo que conseguir, porque lo he conseguido, ¿no? O sea, tengo que volver ahí de algún modo. Pues si todo eso sirve para que la gente tenga un poco de dignidad y de calidad de vida, adelante lo que haga falta. Y que me expongo a prisión, sí, que me expongo a tal, bueno, pero cuando algo te ha salvado la vida no puedes evitar no compartirlo, o yo al menos no lo entiendo. Gracias, Carola, qué lindo escucharte, siempre es lindo, tú sabes que me encanta, me das energía, aparte, sí, pues compartimos muchas cosas y es bonito sentirte acompañada también, porque a veces quien acompaña a la acompañante, ¿no? Ese es otro episodio para otro día, ¿no? Todas las consecuencias que tenemos de hacer todo este trabajo que no son pocas y son muy duras, y también hay mucha soledad en este camino, pero luego pues eso, nos encontramos mujeres maravillosas y que estamos en diferentes países con diferentes regulaciones, pero todas sufriendo lo mismo, el mismo tipo de machismo, las mismas amenazas, los intereses de la propia industria del cannabis, lo que es luchar contra el gobierno. Qué agotador es todo. Sí, porque digo, no estamos así gracias al gobierno, sino a pesar de, ¿no? Exacto. Voy a ver, nada más antes de despedirnos, es que hay alguna pregunta que se haya quedado sin responder, porque creo que yo apunté, cuando se inscribían, les hacía que si querían hacer una pregunta, y me parece que ya han sido respondidas. A ver... Hay una sobre osteoporosis. Sí, puede curar el cáncer y aliviar el más terrible dolor por cáncer o epilepsia. Bueno, ya hablamos de las propiedades. Andas, puedes escribir a Cannabis Gotas de Esperanza para que te podamos asesorar más al respecto, pero hay muchos casos de éxito, no significa que a todas las personas les va a funcionar igual, ¿no? Para la epilepsia también se usan mucho. Aquí hay también asociaciones de madres que cultivan para la epilepsia de sus hijos que les está yendo muy, muy bien. Buenas tardes, chicas, muchas vibras y gracias por el video. Justo tengo mis abuelos de 78 años y ya están hartos de las pastillas. A mi abuela le diagnosticaron meningitis y a raíz de eso no puede caminar ahora, y a los dos se les fue el apetito. Quieren comer, pero no les entra. Pues nada, Claudia, contacta con Cannabis Gotas de Esperanza si estás en Perú, y si estás en España con Dos Emociones, y ya hay que ver cada caso, hay que ver cada paciente, tiene que pasar por el médico. Pero vamos, sí se puede resolver este tema del apetito. Sí, y la osteoporosis es la misma, no, es otra, Evelyn, la osteoporosis, sí. Para osteoporosis tenemos el CBG, que está dando resultados, no sé si allá tenéis CBG en cristal o en aceite. En aceite en algunos casos, sí, hay un proveedor. Bueno, para osteoporosis tanto el CBD como el CBG están dando resultados muy interesantes. Es decir, no se puede evitar que haya un desgaste óseo, eso está claro, pero sí podemos evitar que la enfermedad no vaya tan rápido. Recuerdo a Riley, no sé si conoces a Riley, de Riley's Foundation, que están en Estados Unidos. Esta niña tenía un cáncer de cara, Fran, increíble el caso, o sea,
Cuando conocí a la madre en Israel, en una Canatec, aluciné. Pues esta niña el cáncer le había comido un trozo de nariz y pómulo. Entonces el CBD le ha ayudado a reconstruir la cara. Y ahora es una activista increíble y tiene su propia fundación, producen su propio aceite de CBD. Con esto quiero decir que el tema de la osteoporosis, lógicamente, suele ser un tema de edad, de desgaste, pero que sí que hemos visto, no es lo mismo una niña que regenera rápido, por supuesto, que una persona de más edad. Pero vamos, tanto el CBD como el CBG podrían ser bastante útiles, así que como es de Perú, te paso la pelota para ti. Gracias. Y la última pregunta es, si tienes hígado graso, ¿la cannabis es dañina? Es pregunta. Si tienes hígado graso, la cannabis, hombre, dependerá de la dosis que utilices de cannabinoides. Es verdad que el cannabis en aceite, entonces habría que buscar otra vía de ¿Qué administración. aceite? Claro, exacto, ¿no? Si el ¿Vale? Pero aceite de igual, coco es peor todavía, ¿no? Mejor es aceite de oliva, que exacto, también... o de maíz o de aguacate, o sea, hay un montón de aceites que pueden ir bien o pueden vaporizar. O puede utilizar una crema, dependiendo de para qué patología lo esté preguntando. Y luego veo aquí algo de ansiedad. Dice, empezaron a darle clonazepam a mi abuelo para que pueda dormir, pero quiero introducirlos a la terapia de cannabis. Pues lo mismo, contactáis con Fran, que os van a atender súper bien y ya verás cómo... O sea, para mí el sueño es una de las cosas que más me cambió la vida, poder dormir y amanecer descansada. Porque con las pastillas no amaneces descansada. Sí, yo tomaba ansiolíticos y antidepresivos también. eh, y estabilizadores del estado de ánimo y un montón de las cantidad de pastillas que me daban y ahora, bueno, en mi caso sí, yo solo uso cannabis. Igual tengo siempre un antihistamínico, o sea, ciertas medicinas que si es que hay algo, o si es que tengo una migraña muy, muy fuerte y tengo que trabajar en ese momento o ir al congreso, en vez de vaporizar y que de repente, ¿no? Para ese dolor, sí me tomo una pastilla en ese momento, ¿no? Para poder estar activa y hacer lo que tenga que hacer, porque la cantidad de cannabis que tendría que consumir probablemente haría que me tenga que echar y relajar y no estar operativa, ¿no? Entonces, perdón, hablando de dolores, los achaques. Hablando de dolores, estamos ya con la Claro. Y la última dice, para hernia discal entre L4 y L5, ¿qué es más recomendable? ¿Sativa, índica, THC, CBD? Habría que ver el caso. Claro. Lo primero, crema. O sea, yo creo que la crema La además vía tiene la tópica. ventaja de que como no tiene, pero una crema bien hecha, porque esta es otra cuestión. El tema de las cremas es que muchas veces aquí en España está ocurriendo igual que hay un mogollón de cremas que aparece como la hoja de cannabis, de marihuana, y tú crees que lleva cannabis y lleva aceite de semilla de cáñamo prensado. O sea, no vale para nada. Nada, claro. O sea, es como nada. O sea, nada y eso es lo mismo, es gastarte dinero. Entonces, primero arrancar con una vía tópica, una buena crema con CBD, THC. Y por otro lado, habrá que ver el caso del paciente, qué edad tiene, qué medicación está tomando, cómo es su dolor, si es recurrente. Responder estas preguntas así es complejo y además creo que no sería profesional por nuestra parte porque cada paciente es un mundo, tiene una medicación, siente el dolor de una manera, tendrá el ánimo de una manera, el sueño. Yo Sí, creo es como que decía Paola Pineda, que es una doctora que entrevisté hace 2 semanas, y ella decía que más que dolencias hay personas, ¿no? Entonces que cada persona funciona distinta y tal. claro, Claudia. y por eso hay que hacer seguimiento, o sea, por eso hay que hacer seguimiento porque por eso el paciente experto ayuda al paciente menos experto a guiarle, pues si te ha pasado esto, prueba a hacer esto, no sé qué. La vía vaporizada vaginal, no entendí. ¿Es recomendable los vapores de cannabis por vía vaginal? No, No, Carola habló de de supositorio. óvulos vaginales. Exacto. Óvulos vaginales o O lubricantes sí, lubricante. vaginales, pero los vapores de cannabis en ningún caso se os ocurra Sí. introducirlo por vía vaginal porque además sería un poco complejo. Ese Perdón. vaporizador ya del... Perdón, Claudia, no, solo nos No, pero bueno, produjo es importante no confundir entre el uso de inhalación con este aparato que va directo al cerebro, a la vía vaginal que se hace con otro tipo de preparados. Así es. ¿Se puede utilizar para disolver trombos, adelgazar la sangre? Pregunta Mary. Uy, sí. En realidad, preguntas muy específicas, como está diciendo Carola, es mejor ir dando un profesional de la salud o inscribir en la asociación y ahí podemos dar un poco más detalles, pero habría que conocer más de la historia clínica, ¿no?
para De que decir, son pero bombos, que son debidos, sí. sí, pero en general cannabis se puede usar para, de verdad, muchísimas dolencias. No es la panacea y no significa que a todas las personas les va a funcionar y que a todas les va a ir genial con eso. Hay casos que de verdad no hay un cambio significativo. Entonces hay gente al contrario que siente mayor malestar. Yo generalmente creo que cuando siente mayor malestar es porque no han encontrado una dosis adecuada también, O porque pero tienen mucho miedo, Fran. O sea, lo que yo he visto es que el miedo, o sea, típico, por ejemplo, mujer de 80 años que la trae su hija, porque la hija sí sabe que la madre se va a encontrar mejor, pero la madre no está convencida. Entonces nosotros ahí, o sea, por eso también tenemos consentimientos informados y todo. Es decir, es el propio paciente el que tiene que tomar la decisión y tiene que querer hacer. Siempre que un paciente toma cannabis con miedo, le va a sentar mal seguro, porque es una sustancia psicoactiva. Entonces todo esto hay que tenerlo muy en cuenta. sí, siempre empezar de menos a más. Igual si se aventuran a hacerlo sin acompañamiento, siempre empiecen de menos a más, ¿no? Y van viendo poco a poco cómo se van sintiendo. Pero en realidad ya estamos en tiempos que pueden acceder a información y acompañamiento de una manera sencilla, así que de hecho sería lo que les aconsejo. Bueno, Carola, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que se conectaron. Esto va a estar más adelante también en el link para que la puedan ver cuando quieran. Pueden verla de hace 2 semanas con Paola Pineda, la doctora colombiana. En 2 semanas, el martes 7 de julio a las 4 de la tarde, hora Perú, va a estar la doctora Celeste Romero, psiquiatra. La semana pasada tuvimos un taller bonito de pacientes oncológicos para personal de la salud, que era solo para personal de la salud en ese momento, pero ya tenemos el link, así que también lo vamos a compartir. Y si quieren seguir a Carola, Carola está en redes, está en el Twitter, está el Dos Emociones, el Observatorio, y cualquier cosa que quieras agregar, Carola, bienvenida y muchísimas gracias de nuevo por compartir con nosotras esta mañana. Nada, solo darte las gracias a ti por organizar esto, porque yo sé que el esfuerzo que supone, porque sé que la labor divulgativa parece que nunca es suficiente, porque siempre hay más gente que quiere saber más, ¿no? Pero bueno, nosotras hacemos siempre lo que podemos con la buena intención y el mejor amor, que yo creo que no es poco. Sí, Así que gracias a vosotros por todo lo que hacéis, por todo lo que estáis avanzando en Perú, por todo lo que aguantas personalmente, que sé que también tienes lo tuyo. Y nada, tenemos que seguir tirando el carro hasta que lo consigamos o nos venzan ya. Sí, Oye, algo. mira, se acabó, me voy a una comuna, me pongo 4 plantas y ya me has visto. Pero no, Hay que tomarnos tenemos que... una foto. A ver, antes Sí, que acabe. A ver, me que ya hay avisas. un poco ya de Yo irme a la también. cama. Ya, 1, 2 fotos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Carola. Eres hermosa, en todos los sentidos. Gracias a todos Te y quiero. que tengáis buen día. Gracias, buena noche para ti. Gracias, chao, chao.